Bueno, pues después de haber rezado, que es importante en cualquier cosa de esta que vamos a considerar algo y sobre todo que tiene que ver con un documento del Papa, pues es bueno rezar. Yo os tengo que decir que el documento está tan caliente que yo todavía no tenía ni una copia. Me acaban de dar una copia aquí ahora cuando he llegado. Esta copia es del documento que acaba de salir el sábado pasado, que era día 20... a ver, hoy estamos a día 15, pues habrá salido el día 14 de abril, 14 de abril. Bueno, el documento se llama Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate. Son palabras del Evangelio de San Mateo y significa alegraos y regocijaos. El Señor está hablando de eso, de alegría, que es un tema que al Papa Francisco le importa mucho, el tema de la alegría, que él siempre ha dicho algo y ha habido una expresión ahí que se ha utilizado muchas veces, me parece que es Santa Teresa la que decía, un santo triste, triste santo, porque vamos, es como para no seguirlo, o sea, no te anima nada. Sin embargo, una persona que tiene alegría es una persona que añade algo, ¿verdad? Bueno, pues esa es la primera idea que el Papa. ¿Cuál es el título que lleva? Ese es el título, casi todos los documentos del Papa suelen tener el nombre de las dos primeras o tres primeras palabras en latín, Amoris Laetitia, Donum Vitae, bueno, Gaudium et Spes, o sea, entonces por eso se llama así, pero el título para que nos entendamos se llama Sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. El Papa hace una introducción muy interesante y yo creo que ya con el primer punto pues llama la atención. Fijaos, tengo un problema con el documento y es que es bastante largo, tiene exactamente, os voy a decir cuántos números tiene casi 4 páginas de citas a pie de página y son 177 puntos. Son muy cortos los puntos, pero claro, son muchos puntos. Al estar tan esto, no ha sido un documento que todavía ha dado tiempo para mucha reflexión, porque lo acabamos de recibir, y yo creo que muchas veces, lo que sí nos va a servir es leer algunos puntos específicos y luego comentarlos un poquito. Fijaos cómo comienza para que tengáis un poquito el impacto de las primeras palabras. Dice, alegraos y regocijaos. Dice Jesús a los que son perseguidos y humillados por su causa. Aquí la verdad es que el Papa, para que sepáis, este documento, el Papa lo suele hacer con algún otro, ya lo ha hecho, la Amoris Laetitia fue una exégesis, es decir, un análisis que él hizo en profundidad del texto famosísimo, que ya hemos hablado aquí alguna vez, de la carta a los Corintios, el capítulo 13, que todas lo habréis oído porque es un texto que con gran frecuencia se lee en las bodas. ¿Os acordáis que es cuando San Pablo dice que si no tengo amor yo no valgo nada, y el amor es paciente, y el amor es sincero, y el amor es duradero, y el amor... O sea, va diciendo todas esas descripciones. El Papa cogió ese himno y fue palabra por palabra explicándolo. Aquí el Papa lo que va a hacer es, se va a dedicar a ir al capítulo de San Mateo, al capítulo 5, y es donde están en ese capítulo las bienaventuranzas. Entonces el Papa su idea más o menos general es, quiero que sepáis y que profundicemos en el tema de la santidad. La santidad no es una cosa solo para una serie de personas especiales en la Iglesia, sino que es para todo el mundo, y que la santidad se alcanza, por supuesto, siguiendo a Jesucristo, pero Jesucristo nos da un programa de vida para ser santo, y ese programa de vida está contenido en las bienaventuranzas. ¿Os acordáis? El Señor va y sube, no sé si alguna de vosotras habéis ido a Tierra Santa. Yo últimamente estoy conociendo a mucha gente que ha ido, y cada vez que se habla con uno de ellos te pone los dientes cada vez más largos, porque claro, muchos te dicen lo siguiente, dice, es que cuando vas, la experiencia es tan fuerte que ya de ahí en adelante leer el Evangelio es otra cosa, porque ahora tú ya lo relacionas con un montón de sitios en los que has estado. Bueno, pues la montaña de la bienaventuranza es una pequeña colina que está dando al lago de Genesaret, y es donde el Señor reunió a un montón de gente, y allí fue donde dijo este programa que ahora nosotros iremos desarrollando. Dice el Papa, alegraos y regocijaos, dice Jesús, a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para cual fuimos creados. Él nos quiere santos, y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre,
aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras la llamada a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Esto es el Génesis capítulo 17, versículo 1. Me parece que aquí hay que hacer una parada. O sea, el Papa desde muy pronto está clarísimo qué es lo que quiere. Dice, vamos a hacer una llamada a la santidad. El Papa está muy preocupado con la Iglesia por el sentido en el que nosotros con gran facilidad podemos caer en lo que se llama, o algunos han acuñado con la expresión, católicos culturales. Voy a explicarme un poquito para que sepáis algo que a lo mejor probablemente todas habéis experimentado. Católico cultural es esa persona en la cual su adscripción a la Iglesia Católica, ya sea por el bautismo cuando fue pequeño que lo bautizaron, o ya sea porque hay una serie de vínculos que tiene con la Iglesia Católica, está ahí incluso en cuanto él escribe un formulario en el cual se le pregunta sobre sus datos, nombre, dirección, y se le dice religión, incluso puede que ponga católica o cristiano. Pero luego eso que está ahí en el papel no influye para nada en su vida diaria. Es decir, es un hombre o una mujer que a lo mejor dice, sí, voy a ir al bautizo de una amiga que me ha invitado, y va y acude al bautizo, o es una boda y acude a la boda, o incluso alguna vez va a misa los domingos, e incluso, pues, sobre todo, pues en Navidad y en Semana Santa, y luego, por supuesto, pues participa en alguna de estas procesiones, o incluso puede que sea cofrade, o puede que vaya aquí y allá, y incluso, pues, en la ermita de su pueblo, pues allí se casó a uno de sus hijos. Y todas estas cosas, que es una parte como de parafernalia de la fe, que está muy bien, y yo no digo que sea malo, pero eso no le afecta a su vida diaria. Por ejemplo, eso no le afecta, por ejemplo, a que él en su vida personal pues pueda ser un adúltero o una adúltera. Está engañando a su mujer o a su marido con otra persona, pero como diciendo, es que esto no tiene nada que ver conmigo. O resulta que está metido en negocio, y en ese negocio, pues ya sabéis, aquí hay un poquito de trapicheo, y ahora pues mira, te doy esta mordidita y tú me das no sé cuánto y me consigues no sé qué, y este permiso, pues bueno, lo pagamos, y entonces el tema de la corrupción, pues pero es que no tiene nada que ver con el que yo vaya a misa, con el que yo... Y por lo tanto, ¿qué pasa? Hay una serie de cosas en la Iglesia que con gran frecuencia caen en la negligencia porque, claro, implican un compromiso más serio. Por ejemplo, dices tú, ¿cómo me voy a confesar? Sí, porque sí que soy capaz de confesarme y decir, bueno, pues sí, he mentido alguna vez, me he enfadado, me he dejado llevar por la ira, pero dices, oye, pero vamos a ver, vamos a ir un poquito más en profundidad, pero tú engañas en los negocios. Bueno, y tú engañas a tu mujer o a tu marido con otra persona. Bueno, hombre, eso tampoco está tan mal. Y vamos a un tema de, bueno, pero tú estás haciendo algo para no tener hijos, porque claro, ya sabía yo que me iban a tener que tocar, ¿para qué me habré confesado? Entonces, no sé, cuando tú llegas al punto que tienes que decir, voy a tocar la vida de esta persona para que verdaderamente llegue a lo que el Papa les decía a los jóvenes de Chile con muchísima fuerza, cuando les dijo, yo tengo la contraseña si vosotros queréis entrar en la wifi, en donde uno se puede comunicar y tener una red social con Dios. Y la wifi, la contraseña para esa wifi es, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Claro, esto cambia el hecho de ser cristiano, el hecho de ser católico. No podemos escandalizarnos. Durante siglos y siglos ha habido muchísimos católicos, muchísimos cristianos que han vivido su vida cristiana más o menos, entre otras cosas, porque eran muy ignorantes de las exigencias de la fe. Y le faltaba un conocimiento profundo de lo que Dios quiere. El Papa está tan preocupado porque cree que si verdaderamente la Iglesia tiene que hacer una nueva evangelización, esa evangelización tiene que empezar no yendo al quinto pino para intentar convertir a aquellos que no conocen a Cristo, sino intentar convertir a aquellos que creen que conocen a Cristo, pero que Cristo no les ha influenciado su propia vida y su propio interior. Es decir, las exigencias cristianas es algo que te lleva a ti y a mí a descubrir un misterio que tú y yo lo hemos meditado ya aquí muchas veces, pero que hay que encarnarlo y que hay que vivirlo, y que es el misterio pascual de la pasión, de la muerte y la resurrección. Porque el Papa ha esperado este documento después de la Pascua, no os creáis que da puntada sin hilo. El Papa lo que quiere es que nosotros reflexionemos que la vida de Jesús resucitado, Él quiere
compartirla contigo y conmigo. Así, pero quiere compartirla contigo y conmigo que sea una cosa real. De tal manera que un cristiano cultural lo que le pasa es que si tú ves su vida y tú te adentras en su vida, tú llegas a un momento que te puedes llegar a poner las manos en la cabeza diciendo, ¿y esta persona es cristiana? Pues me escandaliza. Me escandaliza por su comportamiento, me escandaliza por el trato que tiene con las otras personas, me escandaliza por cómo trata a los pobres, me escandaliza por cómo gasta su dinero, me escandaliza cómo habla, me escandaliza. Dices tú, es que claro, es que no se le nota. Y entonces la Iglesia lo que no puede decir es, ¡fuera de aquí vosotros, que sois unos cristianos, que no os portáis! La Iglesia dice, no, no se trata de espantar a nadie, se trata ahora de intentar presentar la santidad como algo que sea tan atractivo, tan sugerente y tan seductor que tú digas, wow, ese programa de vida que me estás ofreciendo, lo veo difícil, lo veo arduo, pero creo que vale la pena. Y esto es lo que hace el Papa en todas estas. Yo he hecho algo, y además lo he resumido en una sola hoja, que en cuanto como la tengo en digital, se la pasaré a la organizadora para que os pase a cada uno luego y podáis tener, aunque yo lo que yo le llamo el esquema. Entonces el Papa lo primero que hace es divide su documento en 5 capítulos. 5 capítulos que yo no sé si va a dar tiempo a verlo todo, pero me da igual, porque es que esto es de tal importancia que si no, otra vez, yo creo que merece la pena el no ir a uña de caballo. Yo sí que quiero haceros ver primero una visión general y luego vamos tocando algún tema un poquito más en profundidad. ¿Cuál es el primer capítulo? El primer capítulo, él usa una expresión que es un poquito argentina, que es el llamado a la santidad. Nosotros en España diríamos cosas como la llamada universal a la santidad, pero que es lo mismo, pero con diversas palabras. El Papa lo que está intentando es decirnos, cuando a veces hablamos de vocación, decimos, sí, es que fulanito tiene vocación. Ah, tiene vocación, qué cosa. O fulanita, sí, se ha ido a un convento porque es que tiene vocación. Yo tengo que llamar que la idea de la vocación está mal entendida. La vocación significa llamada. Y la vocación es algo que Dios llama a todo el mundo. Porque entonces sería injusto. Porque llama a unos y a otros no. El secreto no está en que Dios no llame o sí llame. Dios llama a todo el mundo. El secreto está en descubrir en tu relación con Dios qué es a lo que Dios te llama. Y eso sí que me parece muy importante. Y el Papa va a incidir en esto. El Papa incide en esto y dice... habla una cosa muy bonita, y es darle vueltas a algo que a veces con nosotros pues solo nos acordamos el Día de los Santos, a lo mejor, o el Día de los Difuntos. Y es decir, en la gente que ha vivido antes que nosotros, ¿cuántos estarán en el cielo y no sabe nada nadie sobre ello? La Iglesia ha elegido una serie de personas que han vivido su fe y su vida cristiana de un modo ejemplar, de un modo quizás a veces heroico y extraordinario, y nos los propone como modelos. Hay tantos modelos para que también los cristianos no se sientan ni cohibidos ni constreñidos, que diciendo, bueno, es que si me tengo que portar como esta persona, pues por ejemplo, yo diría, pues la verdad es que comportarse como el santo cura de Ars, pues es complicado, porque es una persona que dormía 2 horas al día, que no comía muchas veces, que se pasaba horas y horas, hasta 12 y 13 y 15 horas al día en el confesionario. Hombre, no es lo que se te pide a ti, ni a lo mejor a mí, O sea, y bueno, pues además, una de las cosas por las que no dormía es porque a veces el demonio por la noche pues le agitaba la cama y le hacía faenas y no le dejaba, o sea, que su vida fue una vida verdaderamente heroica en ese sentido, porque él pues adquirió una gran fama de santidad. Ah, y a propósito, estuvo a punto de dejarlo en el seminario porque era incapaz de aprender latín, porque su inteligencia no era muy grande y no era capaz de aprobar las asignaturas. Y sin embargo, un momento que él flaqueó y que parecía que iba a dejar sus estudios en el seminario, le dijo uno de sus formadores, pues si dejas el seminario, se acabó lo de salvar almas. Y aquello le removió y le llevó a esforzarse. Y fijaos, es un gran santo. El Juan Pablo II nos lo ha propuesto a los sacerdotes como modelo o como figura del sacerdote diocesano. Es decir, mirar al santo cura de Ars como diciendo, a este hombre hay que mirar su vida porque de ahí vamos a aprender muchas cosas. Y eso no significa que tengamos que imitarle en todos los detalles que haga, ¿me entendéis? Esta es una pequeña idea. El Papa lo dice aquí de este modo, dice,
En la carta a los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. O sea, otra imagen que usa el Papa, no solo que todo el mundo está llamado, y yo tengo que saber a ver esa llamada dónde me lleva, sino que es que estamos todo el mundo corriendo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia nuestro destino. Entonces lo único que pasa es que no a todo el mundo se nos pide que corramos igual. Hay gente que tiene entrenamiento y que tiene facultades como para correr una maratón, y hay otros que lo que hacemos es andamos un poquito, nos sentamos y decimos, uff, esto está un poco... Y otros pues ven una venta y dicen, oye, vamos a tomarnos un cafelito y luego ya seguimos. Y ¿eso significa que unos son mejores que otros? No, es que el camino de cada uno es diferente. Y luego la santidad o falta de santidad o gran santidad de una persona dependerá como yo correspondo a lo que Dios me va pidiendo. Pero Dios no pide que todo el mundo corra una maratón. ¿Por qué? Porque es que no es necesario. Entonces, por eso dice aquí que a cada uno corre la carrera que le toca. Dice, así se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más. Y pone aquí la cita. Sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos una nube ingente de testigos que nos alimentan a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Yo les llamo los espectadores. No sé si vosotros alguna vez, por lo que sea, en alguna competición o cosa deportiva o alguna cosa... yo recuerdo que en Sevilla se hablaba de que los espectadores del estadio eran el jugador número 12, como diciendo, es que es muy importante tener una afición que te anima. No sé si habéis visto a veces que hay gente que lo que se hace cuando van a tirar una canasta en baloncesto, todos los que están allí enfrente, que el jugador los ve, se ponen a gritarle y a intentar distraerle para que no la meta. ¿Por qué? Porque efectivamente la influencia de las personas que tienes a tu alrededor difiere. Esto lo he visto yo, que a veces cuando la televisión ha sacado un partido que por lo que sea ha habido una dificultad o un problema o un castigo en el cual no se deja entrar público. Un partido de fútbol, de liga, sin público, es una cosa como, no sé, es como una canción sin música. Es como alguien hablando y que tú no puedes oírlo. Falta algo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está intentando el Papa decir, que nosotros tenemos un montón de santos en el cielo que están constantemente diciendo, venga, que ya sé que es difícil, pues si tú supieras lo que nos costó a nosotros, pero sigue, que mira, nosotros ya lo hemos conseguido. Y eso te da un ánimo de decir, caray, y eso por eso la vida de los santos es interesantísima leerla, porque cuando uno lee la vida de los santos uno dice, ¡ah! Y este hombre fue santo. Os pongo un ejemplo que acabo de leerlo hoy y que me ha conmovido. Ha ido el Papa a una parroquia y no había mucha gente, pero el Papa puso unos niños y cada niño le preguntó una pregunta. Y se levantó uno y le dijo, Santo Padre, yo quiero saber cuál es el pasaje de la Biblia que más le gusta a usted. Entonces el Papa se queda así mirando y dice, bueno, hay muchos, pero te voy a decir uno que me encanta. Y entonces se pone a explicar y explica la vocación de San Mateo, que está descrita en varios de los evangelios, pero en el evangelio de San Mateo la cuenta él. Capítulo 9, versículo 9. Muy fácil de acordarse. Y Mateo lo que cuenta es que él estaba en el telonio. El telonio era el sitio donde se cobraban los impuestos. Pero es que además los impuestos llevan en aquel momento el San Benito, o diríamos la carga añadida de que el dinero no era para el Estado judío para que mejorara lo que había allí. No, el dinero era para los que estaban colonizando aquel momento, aquel territorio que eran los romanos. Entonces los romanos les exigían a los recaudadores de impuestos que cogieran dinero de aquella gente para que ellos se llevaran el dinero y se fueran a las arcas de Roma. Imagínate la gracia que te hace que te quiten dinero. Y además a los judíos, que son conocidos, que bueno, no hay modo de que abran el puño porque son con el dinero así. Alguien me dijo, y no deja de ser un chascarrillo y una tontería, que dicen que los judíos tienen un nariz muy grande porque el aire es gratis. Entonces intentan coger cuanto más mejor. Bueno, no deja de ser una bobada, una tontería, pero a lo que voy es eso. El Papa está explicando que Mateo era una persona desagradable a su pueblo. Los de su pueblo lo consideraban un traidor. Una persona que es mala. Y no solo eso, porque ¿cómo sobrevivían los recaudadores? Pues si Roma les decía que tenían que recaudar 20, ellos cogían 30 y se quedaban con 10 y le devolvían a los romanos 30. Entonces, además, se enriquecían con el dinero de su pueblo y de malos modos.
Con lo cual, imaginaos, eran corruptos, eran personas consideradas como traidores, y de pronto Jesús de Nazaret se presenta en el sitio donde él trabaja. Hay una pintura de Caravaggio que la verdad es que es espectacular por el juego de luces y sobre todo porque hay un montón de gente alrededor de aquella mesa de despacho, todos con dinero y con manos, y de pronto se ve un personaje que está a la puerta con la luz que le da por detrás y está con la mano señalando. Entonces te das cuenta porque al que está señalando mira así como diciendo, ¿yo? Y él está con esa cara como diciendo, no puede ser. No puede ser, te has equivocado. ¿Cómo puedes haberme mirado a mí? Y entonces el Señor no solo lo llama, sino que Él le sigue y está tan entusiasmado de esta llamada que Dios le ha hecho, Jesucristo le ha hecho, que incluso le pide al Señor que si no le importa venir a comer, porque quiere organizar una cena para sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Los traidores, los corruptos, lo peor que había en aquel tiempo. Y el Señor va. ¿Y qué hacen los escribas y los fariseos? Se van a los discípulos para sembrar cizaña y les dicen, pero ¿cómo es que vuestro maestro, que dice que viene hablando en nombre de Dios, se mezcla con esta gentuza? Y el Señor, que se entera, ¿qué es lo que dice? Se vuelve y les dice, no son los sanos lo que necesitan el médico, sino los enfermos. Y por eso yo he venido a sanar a los enfermos. Y por eso estoy con estas personas que vosotros habéis rechazado y ya habéis condenado. Y entonces el Papa dice, me encanta este pasaje porque nos demuestra que Dios es capaz de convertir, de cambiar y de hacer santo a alguien que ni él mismo creía que podía serlo. De hecho, él lo dice porque en su lema episcopal, una de las cosas que dice es, convirtiendo en miserando, que significa, el Señor lo miró, se compadeció de él y tuvo misericordia. Y Mateo respondió diciendo, pues sí que te sigo. Y Mateo es uno de los 12 apóstoles y es uno de los 4 evangelistas. Tiene título triple, es apóstol, es evangelista y además no solo eso, sino que también es mártir porque derramó su sangre por Cristo. Tela marinera, el Papa sabe lo que dice. Bueno, pues eso es lo que está intentando decir aquí con el tema de los santos. Entonces, el Papa a continuación habla de eso, de los procesos de beatificación, cómo solo se coge una serie de personas en las cuales se estudia su vida muy a fondo, nos pueden imaginar, yo ahora conozco, es un sacerdote que yo conocí aquí en Valladolid, ha estado aquí varios años viviendo, se fue a vivir un tiempo a otra ciudad y lo han llamado para que vaya a trabajar en Roma, en el dicasterio, o sea, es la oficina donde está la causa de los santos, es decir, ahí están todos los procesos que están abiertos porque ha habido una serie de personas que han promovido, es decir, mira, creemos que esta persona puede tener las cualidades, su vida ha sido lo suficientemente llamativa y nos ha llamado mucho la atención cómo ha vivido la fe, para a lo mejor puede ser una causa. Entonces hay todo un proceso de un estudio, luego también una serie de cosas de búsqueda de documentos, luego se hace como una especie de juzgado en el que se juzga y hay un abogado del diablo y hay también pues una persona que presenta las pruebas, se llama a testigos a los que se pueda, siempre dentro de... Y por ejemplo, para que sepáis ahora mismo, pues sé que hay algunos así hay algunos que son muy recientes, de personas que hace muy poco tiempo que han fallecido, pero es que hay otros que son personas que llevan siglos, y bueno, algunos de ellos, a pesar luego de los siglos, por ejemplo, no sé si os acordáis que hace pocos años pues acabó el proceso de beatificación y canonización de Juan Diego. Claro, esto es del siglo, o sea, del siglo cuando se descubre América, del siglo XV, siglo XVI. Entonces, ya veis que ahí hay procesos que van más rápido, procesos que se lentizan. A veces, si nadie pone interés, pues también el proceso se queda como estancado. Hay procesos que se quedan estancados porque siempre se le pide el dedo de Dios, es decir, que haya un milagro, y un milagro que se